Sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la Unidad Curricular Normas Internacionales de Auditoría. En este segundo encuentro vamos a estar tratando algunos aspectos fundamentales referidos a, a la importancia de las NIA, a las normas internacionales de auditoría, como punto de vista de seguridad razonable sobre los estados financieros, así como esa emisión de informe que debe hacerse a la luz de los hallazgos del auditor. También es importante en este segundo encuentro tomar en cuenta que vamos a estar resaltando la primera fase de ese proceso de auditoría referido a la planificación del trabajo de auditoría, así como a la organización y documentación que debe llevarse en todo trabajo de auditoría. Bueno, cuando nosotros nos referimos a la seguridad razonable, es importante conocer que, en primer lugar, las NIA, recordemos, tienen como objetivo fundamental lograr esa estandarización internacional, estando dirigida a todos los profesionales al momento de ejecutar una auditoría. Sin embargo, la seguridad razonable pues va a ser resaltar o va a hacer énfasis siempre en que dentro del contexto de la auditoría de los estados financieros, esta seguridad razonable se corresponde a un grado de seguridad alto, pero no absoluto. Sin embargo, siempre se está en búsqueda y con el enfoque en esa seguridad razonable para que esos hallazgos obtenidos por el auditor pues sean de la manera más adecuada, eficiente, eficaz y correcta posible. De tal modo que cuando nosotros nos referimos a esos objetivos de las normas internacionales de auditoría, debemos recordar que estos objetivos también poseen ciertos requerimientos, guías de aplicación, algunas notas fundamentales, anotaciones explicativas que tienen como finalidad ayudar al auditor para alcanzar esa seguridad razonable. Bien, recordemos que estas normas internacionales de auditoría pues nos describen todo el procedimiento, todo ese proceso, el paso a paso que vamos a seguir en ese desarrollo de la auditoría en cualquiera de sus tres fases, desde su inicio, planificación, ejecución, hasta la emisión del dictamen como opinión del auditor. De modo que es importante saber que esta seguridad razonable contenida en los estados financieros auditados sea acorde a los requerimientos de las normas internacionales de información financiera, las llamadas NIF, para que así este informe de auditoría pueda estar libre de incorrecciones materiales. Bien, entonces, a la luz de los hallazgos del auditor y donde nosotros debemos resaltar esa seguridad razonable, por supuesto, pues nos vamos a encontrar con este proceso de la auditoría dentro de la planificación que se refiere a la elaboración del plan de trabajo. Por tal motivo, pues entonces es importante resaltar que estos elementos los encontramos establecidos en el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados en su volumen 1 en la edición del año 2018 de las normas internacionales de auditoría. De tal modo que cuando nosotros hacemos énfasis a este trabajo de la auditoría, pues es muy importante recordar que la auditoría de los estados financieros es planificada y ejecutada por el auditor con cierto escepticismo, es decir, con cierto recelo profesional, para que de ese modo pues pueda aplicar su juicio profesional, como nos indica la NIA 200, permitiéndole así cumplir sus objetivos, tales como deben ser la obtención de una seguridad razonable en sus estados financieros y la emisión de un informe sobre los estados financieros como el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en las normas internacionales de auditoría. Este proceso de auditoría, entonces, va a estar referido, este proceso de auditoría, entonces, va a estar referido recordemos que tiene sus diferentes fases en las cuales va a incluir las fases de la planificación, ejecución e informe, en el cual el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta fase de la planificación. Recordando que este proceso completo debe permitir al auditor identificar y valorar los riesgos de incorrección material, es decir, aquellos riesgos en que los estados financieros puedan contener errores significativos antes de la auditoría y entonces el resultado debe ser mención a este componente del riesgo, de modo que
pues se logre el menor número de incorrecciones materiales, ¿bien? Incluido así que el auditor pues debe basarse en el conocimiento que tenga de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad, obtener las evidencias correspondientes y emitir su opinión sobre la revisión de los estados financieros. En este sentido, entonces, resaltaremos a continuación lo que se refiere a los aspectos y elementos que debemos tomar en cuenta en esta fase de la planificación, como primera fase del proceso de auditoría, encontrándonos que aquí se elabora el plan de trabajo. Se establecen las estrategias generales para implantar y dirigir de manera apropiada los procedimientos que vamos a utilizar, así como seleccionar el equipo auditor que se encargará de la ejecución del trabajo. Igualmente, en la planificación de la auditoría, que se encuentra basada en la NIA 300, esta planificación implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el encargo, el desarrollo del plan de auditoría, por supuesto, con una planificación adecuada que favorezca la auditoría de los estados financieros en varios aspectos y que estos aspectos que vamos a resaltar en relación a la auditoría de los estados financieros pues deben ayudar al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría, así como debe ayudar al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente para que ayude también a organizar y dirigir ese informe de auditoría que debe emitirse de manera eficaz, de manera eficiente. Facilita la selección de los miembros del equipo que va a estar encargado con los niveles de capacidad requeridos para desarrollar ese proceso de auditoría, con las competencias adecuadas para responder a los riesgos previstos, así como la asignación apropiada del trabajo a todos los miembros que van a participar en el proceso de auditoría en todas sus fases. Igualmente, dentro de esas estrategias generales que nosotros buscamos establecer dentro de la planificación o la elaboración del plan de trabajo, pues debe facilitarse la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo. Asimismo, este procedimiento desde la planificación debe facilitar, según sea el caso, la coordinación del trabajo realizado por auditores de componentes y externos. En caso que vaya a ser necesario, buscar la opinión de un componente o un auditor externo sobre cierto campo, cierta área específica que vaya a poder estar implícita en este proceso de auditoría. Cabe resaltar que esta etapa permite proyectar la auditoría de modo que se desarrolle de manera efectiva, prestando atención apropiada a las áreas importantes, asignando labores de acuerdo a ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta según sea la naturaleza de la entidad económica que se esté auditando. Por ejemplo, dentro de esta planificación ya debemos ir tomando en cuenta los componentes, los elementos que vamos a utilizar, cuáles van a ser las estrategias según el tamaño de la empresa, por ejemplo, según la complejidad de todos sus elementos, de todos sus factores, de toda su cadena operativa y según el conocimiento que se tenga de la entidad. Recordemos que el auditor, antes de iniciar este proceso dentro de la planificación, debe haber obtenido algunas de las informaciones básicas generales sobre la empresa, como por ejemplo, referida a su entorno, referida a cuáles sistemas utiliza, referida, por ejemplo, a cuáles son los cargos claves, fundamentales y una serie de elementos que le van a ayudar a hacer el mejor plan de trabajo para lograr eficaz y eficientemente en su última fase lograr emitir un dictamen según sus hallazgos de manera eficaz, eficiente, como veníamos diciendo, y con las decisiones que van a ser a llevar a estar vinculadas a los demás usuarios de estos informes de auditoría. Por supuesto,
Esta etapa de planificación es importante resaltar que se encuentra establecida en las normas internacionales de auditoría número 300. Bien, recordemos que las tenemos por secciones que están estructuradas en un manual de acuerdo a un número específico que de la NIA 200 teníamos los elementos generales, donde nos especifica que el auditor debe buscar, emitir su juicio profesional, los elementos generales, y en la NIA 300 ya nos comienza a especificar la estructura de ese plan de trabajo mediante las estrategias generales que vamos a llevar a cabo desde la organización del trabajo hasta cómo se va a desempeñar todo ese plan de trabajo que se requiera para una auditoría. Igualmente, pues es importante recordar que el objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin que sea realizada, pues por supuesto, de manera eficaz, con el grado de seguridad razonable necesario, con el mínimo de incorrecciones materiales y por supuesto que conlleven de manera adecuada en su juicio profesional a emitir o a dictaminar finalmente su informe respecto al proceso desarrollado. Es importante resaltar también algunos conceptos que van a tener importancia dentro de dentro de este plan de auditoría, ¿no? Como por ejemplo nombramos nosotros un encargo de procedimientos acordados. Un encargo de procedimientos acordados que formaría parte de algunos términos que nos traen esas NIA 300 en el proceso de planificación. Es importante recordar que cuando el encargo de procedimientos acordados se refiere a la información financiera. Es aquel contrato en que el auditor se compromete a realizar aquellos procedimientos de auditoría acordados y la entidad auditada y terceras partes y a informar sobre los hallazgos obtenidos. Bien, ahí tenemos cuál sería el encargo de procedimiento acordado, es decir, el auditor va a establecer un contrato en el cual se compromete a realizar los procedimientos de auditoría acordados con la empresa, además, pues, la revisión de la entidad auditada, terceras partes en caso de ser necesario, y a informar sobre los hallazgos que se obtengan en el desarrollo de la misma. Igualmente, cuando nosotros entonces hacemos esta planificación del trabajo de auditoría, podemos mencionar en términos generales que los objetivos de establecer el plan de trabajo, de desarrollar esta primera fase que es fundamental para tomar en cuenta todos los elementos que deben desarrollarse durante el proceso de auditoría, podemos decir que se destacan los siguientes aspectos. Encontramos el establecimiento de estrategias generales con el plan de auditoría. Todas las estrategias que vamos a seguir, que deben estar en ese plan de trabajo como inicio de la fase de planificación. Además, recordar que tenemos que seguir lo establecido en los parámetros de las normas internacionales de auditoría número 300, las NIA 300, que contemplan, que establecen los parámetros que vamos a seguir en la fase de planificación del trabajo de auditoría. La atención adecuada a las áreas importantes de auditoría. La identificación y solución de problemas potencialmente y oportunamente, así como que esta planificación del trabajo de auditoría y estas estrategias generales conlleven al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el informe de auditoría para que se realice de forma eficaz y eficiente. Igualmente debe facilitar la selección de los miembros del equipo con nivel de capacidad y competencias adecuados, así como la asignación del trabajo correspondiente. También es importante que este plan de auditoría pues facilite la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y de la revisión del trabajo. Y por supuesto, pues que facilite la coordinación del trabajo realizado por auditores de componentes y externos. Bien, sería en líneas generales esos parámetros que nos establecen las NIA 300 en lo que se refiere a la primera fase en la planificación del trabajo de auditoría. Cuando nosotros hablamos de esa planificación, pues va de la mano con la documentación que debe tener ese trabajo de auditoría y entonces nosotros tenemos que documentar la auditoría.
que es la base del trabajo del auditor, para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales que se hayan planteado desde el inicio de este proceso de auditoría. Los parámetros se encuentran, ya los tenemos por acá mencionados en la NIA 300, que indican dentro de los aspectos más importantes. Por supuesto que el auditor debe incluir en su documentación de auditoría aspectos como la estrategia global, por supuesto, sobre las características objetivas del encargo que él va a realizar en este proceso de auditoría, factores significativos sobre su juicio profesional. Bien, además debe incluir en este plan de auditoría cuál es la naturaleza de la entidad económica, de la entidad que se va a auditar, cuándo va a ser el momento de la realización, cuál va a ser la extensión de los procedimientos, la planificación, debe valorar los posibles riesgos. Eso lo contempla, por ejemplo, la NIA 315. Bien, y a los procedimientos darles la continuidad que sea necesario a los fines de conllevar a su dictamen final. También es importante que el auditor tome en cuenta que cualquier cambio significativo realizado durante el encargo de auditoría en la estrategia global que se planificó, que se planteó desde el principio en este proceso, o en el plan de auditoría, así como los motivos de dichos cambios. O sea, si nosotros planificamos una estrategia general a seguir en el plan de trabajo y se hace necesario realizar un cambio de estrategia, de elementos a seguir, los cambios del plan de trabajo, es importante que el auditor haga mención de los mismos, que el auditor especifique y pueda explicar los motivos en los cuales va a argumentar los posibles cambios que surjan dentro de la planificación o los planes de trabajo realizados para lo largo de ese proceso de auditoría. Por lo tanto, la documentación de la estrategia global de la auditoría viene a ser un registro de las decisiones claves consideradas necesarias para planificar adecuadamente la auditoría y para comunicar cuestiones significativas del equipo de encargo. Asimismo, por ejemplo, el auditor puede resumir cuál va a ser la estrategia global de auditoría mediante un memorando que contenga las decisiones relacionadas, que sean claves con la naturaleza, con el alcance global, el momento de la realización y la ejecución de la auditoría. Es importante, por ejemplo, que dentro de esta documentación, entonces, desde el principio, él lleve de manera ordenada, organizada, justificada, soportada, con toda la argumentación necesaria, cuáles van a ser las decisiones clave desde el punto de vista de la planificación y ejecución, cuáles van a ser, por ejemplo, las áreas a las cuales va a tener alcance en su auditoría, cuál va a ser el momento de realización, cuáles van a ser los elementos técnicos fundamentales que se van a manejar durante este proceso de auditoría y, por supuesto, todo el trabajo que se planifica llevar a cabo en la fase de la ejecución de la auditoría. Asimismo, por ejemplo, es importante mencionar que la documentación de la auditoría viene a ser o está muy dirigida al registro de la naturaleza en este momento de realización, a la extensión de los procedimientos de valoración de riesgos que puedan existir, que ya se tomen en cuenta dentro de la planificación, así como los procedimientos de auditoría posteriores que van a estar relacionados a las afirmaciones en respuestas a esos riesgos valorados. También sirve como registro de la correcta planificación de los procedimientos de auditoría que puedan revisarse y aprobarse antes de su ejecución. Es importante que el auditor utilice programas de auditoría estándar o listados de comprobaciones de finalización de auditoría que sean adaptados según sea necesario para reflejar las circunstancias concretas del encargo. Es decir, esa documentación del trabajo de auditoría debe comprender ya los listados, los papeles de trabajo, las cédulas que se vayan a realizar de manera estándar y realizada de acuerdo a lo que nos piden las normas internacionales de auditoría para
para que sirva dentro de su listado de comprobaciones al momento de la finalización de la auditoría y que por supuesto sean adaptados según sea necesario para reflejar las circunstancias concretas del encargo. Recordando que mencionamos anteriormente que el encargo se refiere a ese trabajo en el cual se hace el acuerdo con el auditor, con la entidad, con los componentes externos, terceros, mediante el cual se va a llevar a cabo todo el proceso de auditoría. Bien, es decir, el encargo al cual está comprometido el auditor desde el punto de vista del desarrollo del trabajo exacto y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría para cualquiera desde el inicio hasta la finalización de todo el proceso de auditoría en una entidad económica. Un registro de los cambios significativos en la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría o consiguientes cambios en la naturaleza, en el momento de la realización, en la extensión de los procedimientos de auditoría planificados, debe explicar, por supuesto, en el motivo por el cual se hacen esos cambios, así como la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría finalmente adoptados. También recordemos que todo esto debe reflejar la respuesta adecuada a cambios significativos en el caso de que sea necesario establecer los mismos. ¿A qué se refieren los auditores de componentes y externos? Que es importante acá irnos familiarizando con esos términos que nos contempla este manual de normas internacionales de auditoría y es importante tomar en cuenta entonces que el auditor de componente es un auditor que a petición del equipo de encargo del grupo realiza un trabajo para la auditoría del grupo en relación con la información financiera de un componente. Es decir, se hace a petición del equipo de encargo un auditor que se vincula solamente con el fin de la auditoría a la información financiera de un determinado componente. Bien, es decir, hacemos un auditor de componente, un encargo específico para cierta área, por ejemplo, cierta partida, cierto concepto, cierto elemento, por ejemplo, de los estados financieros. De modo que allí encontraríamos el auditor de componentes y externos. También es importante entonces recordar que estas NIA 300 comprenden las actividades de planificación, lo que quiere decir que cada vez que el auditor vaya a realizar este proceso de auditoría, su primera revisión, su primera fase de la auditoría, comprendida como la planificación del trabajo, debe estar enmarcada dentro de los parámetros de la norma internacional de auditoría 300 y siguientes, mediante el cual va a desarrollar desde la estrategia general hasta los elementos que va a utilizar, la extensión de los planes, la naturaleza de la entidad y, por supuesto, la valoración de los riesgos o algunos cambios que puedan ser significativos. Aquí encontramos que en las actividades de planificación, el auditor establecerá la estrategia global de la auditoría, que determine el alcance, que determine las estrategias de la evaluación, que determine, por ejemplo, la dirección de la auditoría, guíe y desarrolle el plan de trabajo que se va a utilizar. Asimismo, para establecer las estrategias, pues ya sabemos que, como hemos venido mencionando, el auditor debe tomar en cuenta, como por ejemplo, la documentación de la naturaleza, el equipo que vaya a utilizar, el valor a desarrollar el plan de evaluación, los elementos técnicos necesarios, en el caso de ser también necesarios, algunos componentes externos.